Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más en este curso que se llama La Doctrina de Dios y estamos tocando los últimos temas de este curso y en esta tarde vamos a tocar el tema de los ángeles. Y bueno, siempre tenemos la tentación de pasar por alto este tema, pero en verdad tiene algo de importancia, pero vamos a tratar de moderar nuestros pensamientos porque históricamente hemos visto un énfasis demasiado exagerado. Y también en una parte de la historia reciente también hemos visto un énfasis demasiado poco, es decir, casi eliminamos la idea de un mundo espiritual en la primera parte del siglo XX. Y bueno, vamos a ver también que también recientemente ha sido una gran explosión de interés en este tema, un interés demasiado exagerado, quizás con mucha obsesión y quizás concepto bíblico que ha ido mucho más allá de lo que enseña la Biblia. Muy bien, vamos a empezar con oración. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por todas las escrituras que tú has creado para tu honra y gloria. Gracias por los ángeles. Gracias por su servicio. Gracias por su ministerio contigo y con nosotros. Ayúdanos a ver apropiadamente el énfasis que tú has puesto en ángeles para nuestras vidas espirituales, para que entendamos y para que pongamos en práctica estos conceptos en nuestra vida cotidiana. Sobre todo, damos muchísimas gracias por Jesucristo, en el cual tenemos todo lo que nosotros necesitamos, pero al mismo tiempo ayúdanos a apreciar apropiadamente y adecuadamente este tema de los ángeles. Gracias, Padre. Amén. Muy bien, en esta clase vamos a describir el contexto de la cosmovisión contemporánea respecto al tema de los ángeles. Y vamos a tratar de ubicar y bosquejar la enseñanza bíblica acerca de los ángeles. Bueno, como ya dije, tenemos la tentación de no tocar este tema y si tocamos el tema, ¿dónde? Pero aquí vamos a tocarlo en la teología propia de Dios, porque también son criaturas. No vamos a tocar el tema en la clase sobre el hombre, pero aquí, porque otras criaturas, otros espíritus que Dios había creado, vamos a tocar el tema aquí mismo. Muy bien, es un tema de menor importancia, pero a la vez es un tema que es digno de consideración. Muy bien, vamos a ver que a través de la historia, y vamos a dar una sección un poco más larga acerca del desarrollo del concepto de la enseñanza acerca de los ángeles en la historia de la iglesia, pero en el siglo XIII había un énfasis prácticamente mitológico. Su uso en la mitología occidental oscurece su carácter y llamado. Hay un poema y un libro y un teatro bastante interesante que se llama Inferno en italiano por Dante. Y en ese drama, él habla de una jerarquía de ángeles y tiene muchos niveles, no solo de los ángeles con autoridad alta y autoridad mínima, autoridad muy, muy baja, pero también él tiene niveles del purgatorio, que sabemos bíblicamente que no existe, y también tiene niveles, y habla con cierta confianza de los niveles que existen en el cielo. Y más que nada él presenta una jerarquía en el mundo de los ángeles que va mucho más allá, muchísimo más allá de lo que enseña la Biblia. Y también Paraíso Perdido por Milton, que también escribió después, más o menos lo mismo en cuanto a mucho mito, en cuanto a
a ese énfasis en la jerarquía de ángeles. Habla mucho de los conflictos entre ángeles, de las comunicaciones entre ángeles y también de la falta de comunicación entre ángeles. Es que son especulaciones, todo eso va muchísimo más allá de lo que enseña la Biblia. Pero también recientemente, pero antes de hablar de la era actual, en la primera parte del siglo XX o antes de la última parte del siglo XIX, los teólogos alemanes estaban tratando de preparar una teología adecuada que tiene relación con el hombre moderno, científico, racional, y ellos preparan algunos conceptos teológicos de los cuales quitaron por completo el concepto sobrenatural. Entonces, uno de los más famosos alemanes se llamaba Rudolfo Bultmann, que él interpretó o malinterpretó la Biblia por decir que todos esos milagros, esos conceptos de ángeles hablando a otros espíritus, todo eso fue mito, es decir, la cosmovisión de aquel entonces para que la gente primitiva pudiera entender la revelación bíblica que les fue dada en términos de su cosmovisión, y para él era puro mito. Por ejemplo, cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de tener un demonio o una enfermedad causada por un demonio, él dice, no, es que no entendía bacterias, no entendía las causas de las enfermedades más científicas que nosotros como hombres modernos entendemos hoy en día. Entonces quitaron por completo el mito, es decir, el milagro, y también el concepto de ángeles. Esto fue un intento de interpretar cosas que no entendían en el primer siglo. Y quizá por ese mismo énfasis, y yo también me crié con ese énfasis, durante la década de los 50 en el siglo anterior, cuando era joven, nadie hablaba de lo espiritual, nadie hablaba del Evangelio. Y fue prácticamente prohibido, y algo de vergüenza si alguien salió hablando de espíritus o de Dios o de ángeles. Y yo creo que precisamente por eso fue creado un vacío. Y por supuesto sabemos hoy en día lo que ha llenado ese vacío. Lo que ha llenado son conceptos del otro lado del mundo, que se llama Nueva Era, que han llenado este vacío secular, físico, materialista de nosotros en esta parte del mundo. Y por eso hemos visto recientemente una explosión de conversaciones, de temas, de shows de la televisión, programas, películas, libros, una explosión de miles tras miles de libros y conceptos acerca de ángeles o de una espiritualidad de la nueva era y del postmodernismo. Y lo que se ve en este énfasis aquí abajo, bueno, yo fui al internet y yo vi más que 50 películas acerca de ángeles. Y la mayoría empezaron en la década de los 90 del siglo anterior. Y aquí está una lista de algunos que yo vi en el internet. Pero también me di cuenta de que estos énfasis también están infiltrando en la iglesia, hasta en la iglesia evangélica. Por ejemplo, me di cuenta de una iglesia local cuyos miembros habían estudiando o estaban estudiando un libro que se llama Los Números de los Ángeles, por una psicóloga y también consejera de la nueva era que se llama Doreen Virtue. Y yo también estudié un poco ese énfasis. Ella es autora y psicóloga y ha escrito muchos libros combinando ocultismo, gnosticismo, numerología, en los cuales ella presenta a los ángeles como sanadores y los que nos guían en la vida a realizar los logros que nosotros deseamos realizar. Y ha escrito muchos libros, pero un libro muy famoso, muy conocido que ella escribió en 2012 se llama Los Números de los Ángeles. Y es uno de los más populares
en el cual ella enseña a los cristianos sensibles a discernir los mensajes de los ángeles a través de interpretaciones de secuencias de números. Por ejemplo, si uno de repente ve una secuencia de números en una placa en el auto, o no sé, o de repente ve 888 que indica buena suerte, ella misma provee la tabla por medio del cual uno podría interpretar la secuencia. Bueno, yo les doy esto como un ejemplo de cómo nosotros debemos de estudiar la Biblia, llegar a algunas conclusiones bíblicas acerca de los ángeles, entender muy bien su propósito de su servicio y entender muy bien lo que hacen y lo que no hacen. Entender muy bien la forma en que nosotros debemos de relacionarnos con los ángeles y también reconocer las formas por las cuales no debemos de relacionarnos con los ángeles. Los ángeles, según este concepto, proveen guía, resuelven problemas y bendicen. El progreso de los temas es hacia la oscuridad. Es más fácil buscar contacto, mensajes, guía, prosperidad, bendición de ángeles. Es mucho más fácil buscar ese tipo de ayuda de una criatura misteriosa sin la necesidad de lidiar con un Dios santo. Es decir, es mucho más fácil comunicarnos con ángeles que con el Dios santo. Y bíblicamente, por supuesto, poder relacionarme con un Dios santo requiere mediación, requiere un mediador. Y vamos a ver en este estudio que entre los servicios que sí proveen los ángeles, ser mediador no es su papel para nada. Vamos a ver eso. Entonces, la tesis de esta elección es que la realidad es más que lo que aparece frente a nuestros ojos. Entonces, estudiar la realidad de seres espirituales a nuestro alrededor nos hace entender que la realidad o el cosmos es mucho más de lo que se ve. También la venida del cielo a la tierra hace más real la tierra. Es decir, cuando los ángeles que la Biblia enseña en todas partes son del cielo, si nosotros comprendemos que sí, ellos bajan y bajan constantemente, eso hace más real la tierra. En otras palabras, nosotros entendemos mejor una cosmovisión completa por darnos cuenta que sí existen ángeles. Y también la realidad de los ángeles nos trae una profundidad de una realidad íntegra y completa. Y vamos a ver. Muy bien. El testimonio bíblico respecto a los ángeles. Y antes de meternos en este estudio, quisiera decirles a los alumnos de la clase, pero también los que quizás estén mirando por internet, que este estudio es muy breve. Y lo que nosotros sí tratamos de hacer en estas clases es sugerirles herramientas. Todo el mundo debe entender ahora lo que es una concordancia. Una concordancia tiene todos los temas principales de toda la Biblia y una lista de todos los textos en los cuales se aparece ese término. Entonces uno debe de tomar una concordancia, buscar la palabra ángel y hacer su propio estudio acerca de ángeles. También hemos sugerido varios libros teológicos, tal como Wayne Grudem en su libro Teología Sistemática tiene una muy buena sección acerca de los ángeles, una sección bastante larga en la cual él examina prácticamente todos los textos bíblicos en los cuales se dirigen a una discusión acerca de ángeles, pero también el libro que se llama Teología Cristiana, yo creo que se llama, o por el autor Millard Erickson, también tiene una sección más corta, pero también un resumen bastante adecuado acerca de este tema. Les recomiendo por lo menos esos dos autores. Ahora,
un panorama nada más, testimonio bíblico respecto a los ángeles. Bueno, observaciones preliminares. Observaciones preliminares. En hebreo, la palabra malak se traduce ángel. En griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ángel en griego es A-G-G-E-L-O-S. Ángelos, pero casi la misma palabra que sí en español. Las dos palabras significan mensajero. Y todos los textos que hablan de malak o de ángelos dicen que son del cielo. Y eso es lo que nos da contexto. Hay que entender que estos ángeles sirven a Dios en el cielo, pero también nos visitan aquí en la tierra. No hay ningún análisis enfocado de ángeles en los escritos bíblicos. No hay historia, no hay reflexión ni categorías, solo encontramos comentarios muy informales. Entonces, yo digo esto porque la tentación es hacer muchísima especulación. Y no, vamos a contentarnos por lo que Dios nos ha revelado. No vamos a ir más allá de la Biblia, ni vamos a ignorar o pasar por alto la información bíblica que Dios nos ha provisto. Muy bien. La naturaleza, estoy todavía en página 135 de las guías, punto B. La naturaleza. Bueno, primero que nada, no son eternos, son criaturas, tienen un comienzo. Yo usé como profesor eterno y dije que los ángeles no son eternos. Lo que quisiera decir por usar esa palabra es que en su esencia, como atributo esencial, no son eternos porque tienen un comienzo. Nada más. Sí, son inmortales porque van a vivir para siempre, si sean ángeles buenos o ángeles malos. Y en la clase o en la lección que viene vamos a tocar el tema de los ángeles caídos, que se llaman bíblicamente demonios. Y las dos clases sí son inmortales y van a vivir para siempre, pero son como criaturas, como atributo esencial, no son eternos. Muy bien, aquí dice este Salmo y también en Colosenses que son seres creados. Salmo 148, versículos 2 y 5. Alaben todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Solo incluimos este texto porque dice todo fue creado. Los ángeles también fueron creados. Y en Colosenses, escrito por el apóstol Pablo, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 16, dice, porque por medio de Él, por Cristo, fueron creados todas las cosas en el cielo. Entonces vamos a ver en este estudio que principalmente los ángeles son del cielo, no viven aquí en la tierra, son del cielo. En otras palabras, Cristo creó todo lo que existe en el cielo, en la tierra, cosas visibles e invisibles. Y una de las características de los ángeles que vamos a ver en este estudio es que ellos pueden aparecer, pero normalmente son, para nuestro ojo físico, son invisibles. Son espíritus, en otras palabras. Y ese es el siguiente punto. Bueno, voy a seguir leyendo Colosenses porque es muy, muy rico este versículo. Jesús creó las cosas visibles e invisibles, sean tronos, y todos estos términos se refieren a ángeles. Son diferentes títulos o nombres. Tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, estamos enfatizando que los ángeles son seres creados. Y obviamente, como cualquier otra criatura, son creados para glorificar a su Creador, en este caso, a Jesucristo. Ok, somos seres creados, pero también son espíritus.
como dice Hebreos 1:4, así llegó a ser superior a los ángeles, aquí está hablando de Jesucristo, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. En otras partes son espíritus y no son parte del orden creado que se llama la tierra, son del cielo, son incorporales, es decir, no tienen cuerpo, y para nuestro ojo, si ellos no se aparecen en otra forma, y a veces se aparecen en forma humana, son invisibles. Entonces pueden llegar a ser visibles. Y vamos a leer un poco de Lucas capítulo 1, porque son narrativas muy ricas y muy interesantes, y quizás donde encontramos a un ángel hablando y dando mensaje del cielo. Y antes de empezar, ¿alguien sabe cuántos ángeles en la Biblia tienen un nombre? ¿Quiénes son los nombres que la Biblia les da a los ángeles? Nombres son dos, Gabriel y el otro, y Miguel. Y entendemos quizás, los dos son mensajeros, y Gabriel prácticamente, suponemos que Gabriel habló con Elisabet, la Biblia dice que habló con María, y Miguel, encontramos a Miguel luchando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces, concluimos que Gabriel trabajó más como mensajero y Miguel quizás como capitán del ejército, como más militar. Y vamos a ver que los ángeles son seres muy fuertes, muy poderosos, y me gusta mucho la palabra que siempre se usa para referirse a los ángeles. La palabra es huestes, huestes, que puede significar multitud o a un ejército. Y encontramos textos así como en Josué capítulo 5, donde el capitán de los huestes se apareció. Y entendemos que el huestes en el Antiguo Testamento, bueno, es una opinión mía y una interpretación, yo creo que tiene validez. El huestes que peleaba en contra de los enemigos de Dios consistía de ángeles y seres humanos. Entonces, porque vemos muchos textos del Antiguo Testamento donde los ángeles fueron a luchar en la batalla para derrotar al enemigo, y los seres humanos, los soldados humanos, ni fueron. Entonces entendemos algo muy interesante acerca de los huestes, del ejército, de la multitud de ángeles. Ahí van. Bueno, vamos a ver en capítulo 1 de Lucas, versículo 8. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó su suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó a la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor, entendemos que un ángel enviado del Señor, se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, bueno, entonces aquí da una profecía bastante larga acerca de ¿qué? El nacimiento de Juan el Bautista. Entonces voy a leer nada más una porción, la mitad del versículo 13. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría. Muchos regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor. Será lleno del Espíritu Santo, aun desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparar un pueblo bien dispuesto
para recibir al Señor. Bueno, sigue la revelación del mensaje que el ángel le dio a Zacarías, y al fin de esta narrativa entendemos que Zacarías no le creyó y entonces quedó mudo, ¿verdad? Entonces, y luego vemos otro anuncio, y aquí se llama el ángel. Entonces se le da nombre, Gabriel. Versículo 26. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Bueno, muy importante, se perturbó. ¿Por qué? Porque ella, ¿qué sentía ella al ver o a escuchar al ángel? ¿Qué fue su emoción? Bueno, miedo, quizás. Sí, asusto, miedo. Y pero también dice que las palabras que le dijo también. También. Entonces, es muy importante notar esto, porque yo creo que si un ángel se nos apareciera, tuviéramos miedo. Y con razón, porque es algo no esperado. Y también en toda la Biblia los ángeles se presentan como seres formidables, poderosos. Y María también se perturbó, es decir, tenía miedo. Entonces el ángel le dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, o es decir, has encontrado favor, o has encontrado gracia. Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Bueno, qué bueno que es un capítulo completo, ¿verdad? De 2 mensajes, y supuestamente los 2 del mismo ángel. Pero si no leeríamos otro pasaje, ¿qué aprenderíamos de papel o qué tipo de servicio proveen los ángeles? Mensajero. Entonces participaban, y vamos a ver otros textos bíblicos que nos enseñan que participaban en darnos y en darles a los profetas los mensajes o las revelaciones que Dios quería compartir con su pueblo. Y esas revelaciones obviamente fueron incluidas en la santa palabra de Dios, en la Biblia. Entonces un papel bastante importante de los ángeles es participar en la obra de Dios, en revelarse. O sea, vamos a ir a la tumba vacía en Juan 20. Bueno, empezando con el versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles. Bueno, el apóstol Juan nos dice con claridad, ¿verdad?, que eran ángeles. Y ella vio a los ángeles, es decir, se habían hechos visibles. Ella vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies.
¿por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Bueno, es un pasaje muy emocional, pero aquí vemos que habían dos ángeles sentados por el sepulcro y ellos hablaron para consolar a esta mujer María. Muy bien. Ok, Hechos capítulo 1. Muy interesante este versículo porque es la narrativa que habla de la ascensión de Jesucristo. Y dice así en versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Bueno, aquí está Cristo volando, ¿verdad? Fue llevado en una nube. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, y todo el mundo cree que son ángeles. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. Bueno, interesantemente, vamos a ver abajo que había cierto ministerio de los ángeles en la vida de Jesucristo, pero aquí enfatizan que en un sentido lo acompañan en su ascensión y también lo va a acompañar, dicen estos ángeles, cuando Él regrese. Va a regresar acompañado también por ángeles. No sé exactamente lo que ustedes estaban ahí haciendo para ayudarle, pero están ahí sirviéndole en su ascensión y va a servirle en su segunda venida. Bueno, el punto aquí es que pueden, aunque son seres, espíritus invisibles, pueden llegar a ser visibles. Bueno, aquí toca el arte del renacimiento, en el cual los ángeles se presentan muy afeminados, débiles, gorditos. Quizás todo el mundo ha visto los retratos de ángeles como si fueran infantes y con alas. Y hay un cierto texto que dice que sí, algunos ángeles sí tienen alas. En verdad, si son espíritus, no sé lo que significa esto, pero la Biblia sí lo dice. Creo que en Isaías 6 vamos a ver ese texto al ratito. Y por supuesto, tienen el ministerio de susurrar consuelo. Y no tengo problema con eso, pero tengo muchísimo problema con la presentación de ángeles como afeminados y débiles. Porque la Biblia nunca los presenta así. Al contrario, se les presentan como guerreros, ¿okay? Como seres bastante formidables y poderosos. Y también Screw Tape Letters, no sé cómo traducir ese título, pero yo creo que existe en español el libro de C.S. Lewis. Es un libro muy interesante y un poco complicado y difícil, porque en este libro C.S. Lewis está escribiendo desde el punto de vista de un demonio, aconsejando a su sobrino demonio cómo tentar a los cristianos. Es un libro bastante distorsionado en cuanto a la perspectiva y uno tiene que entrar en la mentalidad de un demonio para entender la forma en que escribe este genio
C.S. Lewis, porque en el libro los ángeles siempre, o los demonios siempre se hacen referencia a nuestro gran padre de abajo. Están hablando de Satanás. Entonces hay que entrar en esa mentalidad para poder apreciar el libro, pero por lo menos, en verdad es un libro que recomendaría, es un libro fantástico que nos ayuda a entender cómo los demonios sí nos tientan, pero en este libro C.S. Lewis presenta a los ángeles en toda su fuerza como guerreros feroces. Así son. Y también presenta a los demonios como malos y engañosos. Y en ese aspecto el libro es, en ese aspecto bíblico. Entonces los ángeles sobre todo, si pudieran, hablarían con nosotros. Y en el libro de C.S. Lewis dicen, no se preocupe, no estoy aquí para matarle. Porque la primera reacción si uno encuentra un ángel es tenerle miedo. Muy bien. El siguiente punto es muy fácil, pero muy interesante porque hay muchos textos bíblicos, montón, que nos enseñan que hay una gran cantidad de ángeles. Deuteronomio 33, capítulo 33, versículo 2, dice, vino el Señor desde Sinaí, vino sobre su pueblo como aurora desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y llegó desde Meribá, Cádiz, con rayos de luz en su diestra. Hay una implicación de compañía de ángeles ahí. Y Mateo 26, versículo 53 es bastante claro. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante podría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Jesús dijo eso antes de ser crucificado. Hebreos 12, 22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Y esa palabra asamblea también es una palabra muy frecuentemente vista en la Biblia cuando se habla de ángeles. Habla de multitud de ángeles, habla de una asamblea de ángeles y habla siempre de ángeles en grupo. Sí, en algunas ocasiones como individuos, pero más que todo se hablan de los ángeles de una gran asamblea. En este caso me gusta, asamblea gozosa. También la Biblia presenta por lo menos dos clases o dos grupos, no sé si son clases. Un grupo que se llama querubín y serafín. Y vemos querubín guardando Edén, y también serafín que se aparece solo en Isaías 6. Por eso, por lo menos, se describen dos grupos. Y bueno, había muchísima especulación en cuanto a organización y clases de jerarquía de ángeles, que la Biblia en verdad no enseña en ninguna parte. Pero sí habla de por lo menos dos grupos, de querubín y de serafín. En Judas habla de un arcángel, y fue Miguel. Pero en otra... ¿Cuál es la diferencia entre ángel y arcángel? Bueno, en verdad no sabemos. Y precisamente por la apariencia de estos términos en la Biblia, históricamente la Iglesia ha hecho demasiada especulación, hablando de organizaciones de ángeles, hablando de jerarquías de ángeles, hablando de grupos como más de 9, 10 grupos o categorías, niveles de ángeles, con los que están encima con máxima autoridad y los que están abajo con muy mínima autoridad, son prácticamente esclavos de los demás ángeles. Vamos a decir enfáticamente que la Biblia no habla de todo esto, pero la Biblia sí dice que por lo menos hay dos grupos que aquí se mencionan, en serafín y querubín, y
y muy pocas veces menciona arcángel. Quizás Miguel tiene alguna autoridad sobre el ejército de los ángeles. Y en el griego o el hebreo, en el idioma que fue traducido, ¿hay una diferencia entre esas dos palabras, ángel y arcángel? Que yo sepa, no. Es que sí se deletrea diferente y se asume que arcángel tiene cierta autoridad, pero más allá de eso no sabemos. Ok, muy bien. Actividad, alabar. Por supuesto, vemos muchísimo en la Biblia de los ángeles alabando, y ya se mencionó por una alumna que cuando Cristo nació se apareció en el cielo un huestes, una multitud, quizás de miles tras miles de ángeles que literalmente llenaron el cielo cantando alabanzas al Dios por este gran plan que ellos también estaban estudiando, según 1 Pedro capítulo 1, que a los ángeles le interesaba muchísimo el plan de redención, y cuando nació el Redentor, ahí estaba el coro alabándole, miles tras miles de ángeles alabándole al Señor por el nacimiento del Mesías Jesucristo, el Redentor. Salmo 148, versículo 2, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Entonces ahí está la palabra huestes también. Es que entonces no es solo ese grupito de ángeles que debe cantar, no. El ejército de huestes, una de las cosas que hace constantemente es cantar y alabar a Dios mismo. Lucas capítulo 2, versículo 13, de repente apareció una multitud de ángeles, ya hemos hecho referencia a ese texto, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Entonces son felices los ángeles porque ha venido el Mesías para redimir a los elegidos. Apocalipsis 5, versículo 11, y luego miré, oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Entonces, obviamente son muchos. Cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Qué rico. Qué ricas son esas canciones de los ángeles. Apocalipsis 7:11. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos, y de los 4 seres vivientes se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Entonces, aprendemos de eso, ¿verdad? Porque los ángeles saben adorar y humillarse ante del Creador. Y me imagino que van a estar cantando para toda la eternidad. Y vamos a ver algunos textos que cuando nosotros vamos al culto para alabarle a Dios, aquí están ellos acompañándonos en el mismo culto. Interesante, ¿no? Muy lindo. Vamos a leer esos textos al ratito. Muy bien, entonces, alaban a Dios. Sabemos que sirven a Dios constantemente. Hemos aprendido de que se envían para dar mensajes. Y vamos a ver otra cosa que hacen. Definitivamente pelean. Y vamos a ver que no solo pelean, matan. Vamos a ver. Ministran a los creyentes. Entonces, sirven a Dios, alaban a Dios, son enviados por Dios, nos dan mensajes de parte de Dios, ejecutan a los enemigos de Dios por Dios, pero aquí también ministran a los creyentes. Hebreos 1:14. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Oh, qué bueno. Es que no solo sirven a Dios, pero también son enviados para ayudarnos a nosotros, a los que han de heredar la salvación. Interesante, ¿no? Aquí están ahora mismo para ayudarnos.
Hechos 5:19. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Entonces a los apóstoles que fueron encarcelados, ¿verdad? Es que el ángel fue para abrir la puerta de la cárcel. También en Hechos 12. Voy a leer todo. Versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Entonces quizás pensaba que estaba soñando. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a un ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Muy bien, aquí vemos un ministerio formidable de un ángel, ¿verdad? Le despertó a Pedro y le dio instrucciones a vestirse y a calzarse. Interesante, ¿no? Y también lo guiaba y lo acompañaba hasta la puerta exterior y lo acompañaba un poco más y lo dejó. Interesante. Entonces fue un gran servicio del ángel ministrándole a Pedro y soltándole de la cárcel. Muy bien, vamos a tomar un breve descanso ahí y luego volvemos.